tengo que la distancia de Q3 a Q1 son 2 metros y que la distancia de Q1 a Q2 son 4 metros. Tengo distancias, tengo valor de las cargas, conozco la constante de Coulomb, puedo trabajar. Vamos a hacer la fuerza primero, ¿no? Q2 le ejerce a 1. Directamente, ¿no? Ya he mostrado la fórmula varias veces, ya la deben conocer ustedes. K, que es la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Newton por metro sobre Coulomb al cuadrado. Si no recuerdo mal yo. A ver, de todas formas lo tengo aquí. La verdad que esto es... Hombre, la tengo aquí. Ya, bueno, seamos por ahora. Vamos a ver si es esta. De todas formas, las unidades se descubren a medida que vamos trabajando. O sea, se puede describir. Q, la carga sobre la que estoy trabajando, que en este caso es Q1, que es 4 nano, ¿no? Nano sería 4 por 10, acepten metros, si no veo nadie aquí. 4 por 10 a la menos 9 coulombios por la carga que estoy analizando, ¿no? Que en este caso es Q2. Q2 es, repito, una vez que ya establecí mis líneas de fuerza, ya el signo lo puedo obviar, ¿ok? El signo es para yo poder dibujar mis líneas de fuerza y saber hacia dónde van dirigidas. Una vez que lo sé, puedo obviar el signo, ¿ok? Y trabajar solamente con el módulo. Q2 entonces va a ser 10 por 10 a la es igual nano, menos 9 coulombios. Es metro cuadrado, ¿no? Sí, es metro cuadrado. Sobre, y aquí un pequeño error que tuve en la anterior asignatura, que ahora me lo voy a remediar. La fórmula es la distancia al cuadrado, ¿ok? La fórmula esta es de la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia separa estos dos? 4 metros al cuadrado, ¿ok? El cuadrado es por fórmula. Y sería resolver, operar. Vamos a ver, bueno, deberíamos poder hacer esto sin calculadora porque los ejercicios de la ingeniera Irma están hechos para eso. Bueno, multipliquemos los módulos, ¿no? 9 por 4, 36 por 10, 360 por 10 a la 9 más menos 9, 0, más menos 9, menos 9, sobre 4 al cuadrado es 16 metros al cuadrado. Aquí lo que hacemos es culombio con culombio al cuadrado, se elimina el culombio al cuadrado. Aquí esto quedaría newton por metro al cuadrado, ¿no? Ahora esto sería la fuerza que 2 le ejerce a 1 va a ser, aquí tenemos que hacer una división, ¿no? La van a tener que hacer a mano. 360 sobre 16. Esto da 3. No, 3 se pasa, 2. Por 2, 12, 16, 4, llevo 1, 2 por 1, 2, 1, 3, 0. Bajo el 0. 3, 1, 3, 6 por 3, no se pasa, también 12 a 20, 8, llevo 2, 2, 0. ¿Qué podría hacer aquí yo? Coloco una coma y aumento un 0, ¿no? Voy a hacerlo para dos decimales, que con dos decimales basta. Esto, 7 se pasa, 6 se pasa, 5, 5. 6 por 5, 30, a 30, 0, llevo 3, 5 por 1, 5 y 3, 8, 8, 0. En realidad creo que esa queda la edición exacta, ¿no? Comprobemos por calculadora. 360 sobre 16, 22.5. Bueno, es el trabajo que tienen que darse ustedes. Metros cuadrados con metros cuadrados se van a ir. Ya realicé la división y esto va a quedar
22,5 por 10 a la menos 9. Esto queda newtons, ¿no? De todas formas, lo voy a comprobar porque podría haberme equivocado en hacer esto. 9 exponente a la 9 por 4 exponente a la menos 9 por 10 exponente a la menos 9 dividido 16. Bueno, da eso. En el calculadora les va a salir 2.25 por 10 a la menos 8, pero simplemente recorrer la coma a la izquierda. Corren la coma a la izquierda y el exponente le suma 1. Ya tengo la primera fuerza. Voy a borrar esto que... Esta sería la forma en la que tendrían que trabajar ustedes, ¿no? Los del S... sin calculador. Ahora la fuerza que 3 le ejerce a 1 va a ser igual a... Bastante parecido. Esto es 9 por 10 a la 9. Esto es lo que no me gusta un poco de grabarlo yo, que se lentea mi máquina un poco. Pero bueno. La carga 1 es 4 por 10 a la menos 9 coulombios por la carga 3, que es 1 por 10 a la menos 3 coulombios. Todo eso partido entre 2 metros al cuadrado. Fórmula. La fuerza que 3 le ejerce a 1 va a ser, veamos, 9 por 4, 36 por 1, 36. 36 por 10 a la 10 a la 9 por 10 a la menos 9 se hace 0, que se queda en 1. A ver, para no chiparlos, ¿no? Bueno, la misma base y sumamos exponentes, ¿no? Base 10, 9 menos 9 es 0, menos 3 es menos 3. De una vez lo voy a dejar así esto. 2 al cuadrado, esto es 4. La unidad que tiene que resultar de todo esto es newtons. 36 entre 4, 9, ¿no? Entonces 9 por 10 a la menos 3 newtons. No sé si se habrá equivocado la ingeniera por poner mili. Es decir, la diferencia es muy grande. No va a afectar en nada a la fuerza 3 a 1, pero bueno, sigamos trabajando con los datos que ya puse. Ya tengo esas dos fuerzas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Son vectores, pues los tengo que sumar para hallar su resultante. Y tengo la ventaja de que ya están sobre los ejes, ¿no? No tengo un vector de esta manera, que tenga que descomponerlo sobre los otros dos ejes, no. Yo me fijo y en el eje Y solamente tengo la fuerza que 3 le ejerce a 1, y en el eje X solamente tengo esta fuerza. Es decir, si yo hiciera la sumatoria de fuerzas, que es lo que normalmente, bueno, lo que tengo que hacer, la sumatoria de fuerzas en X es la fuerza que 2 le ejerce a 1. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería, va hacia abajo, ¿no? Entonces es negativa. Entonces va a ser menos la fuerza que 3 le ejerce a 1. La resultante, ¿cómo la hallo? Ya que ya tengo las sumatorias de fuerzas, bueno, la fuerza resultante va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. ¿Cuánto va a ser eso? Voy a tener 22.5 por 10 a la menos 9. Esta parte sí es la que yo digo que la tienen que hacer con calculadora. A ver, vamos a ver. 22.5 por 10 a la menos 9.
cuadrado más 9 por 10 a la menos 3. Y todo eso raíz cuadrada. Este primero va a quedar a mano. Esto sería pues multiplicar 22.5 por 22.5. Elevado al cuadrado es eso, 22,5. Pero este cálculo a mano se lo veo demasiado exagerado, la verdad. Me va a tomar mucho tiempo hacerlo yo. Yo lo voy a hacer ahorita con calculadora. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes lastimosamente van a tener que hacerlo a mano. 22.5 exponente a la menos 9 elevado al cuadrado. O sea, ¿cómo lo harían? ¿No? Tendrían que hacer este cálculo, tienen el módulo y le ponen, o sea, el resultado de esto que es 22.5 por 22.5, 506,25 por 10 a la menos 9 al cuadrado va a ser menos 18, ¿no? Saben que es repartido el exponente entre los dos y menos 9 al cuadrado. Es decir, menos 9 por 2 diré, ¿no? Menos 9 por 2 porque los exponentes se multiplican, menos 18. Más, esto es un poco más sencillo, 9 al cuadrado es 81 por 10 a la menos 6. No me gusta que se lentea tanto esto. Sumar y sacar resultado, ¿no? Lo voy a hacer directo, yo como digo, por cuestiones de tiempo, pero más 81 exponente a la menos 6. Esto queda básicamente 8,1 por 10 a la menos 5. ¿Por qué, no? Porque esto es muy pequeño, ¿no? Es a la menos 18. Son 18 ceros a la izquierda, estos son 6, es decir, la diferencia es muy grande. Básicamente lo que hace la calculadora, incluso cuando lo hacen, es despreciar este valor, simplemente dice que esto no existe, es demasiado pequeño, y toma en cuenta únicamente esto. Esto va a quedar en 9 por 10 a la menos 3 newtons, ¿ok? O 9 milinewtons. ¿Cómo hallaba el ángulo? El ángulo lo hallaba haciendo el arco tangente, tangente menos 1, como lo conocen creo, de la sumatoria de Y, fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Nuevamente, pero como el valor en Y, pero el valor en X es muy pequeño, este ángulo creo que va a tender a 0 prácticamente. La tangente menos 1 de 22.5 exponente a la menos 9 sobre 9 exponente a la menos 3. Es que sí es un ángulo absurdamente pequeño. 1.4323 por 10 a la menos 4, es decir, prácticamente es un ángulo de valor 0. Por eso creo yo que no es esto. Yo estoy leyendo de la foto que esto dice mili, M, el Q3.
pero algo me dice que es nano igual. Si fuera nano tendría más sentido los valores. Pero a ver, más que el resultado, lo que importa aquí es la metodología. Es así como se trabaja, como trabajamos la anterior vez, ¿no? No es importante el resultado como tal, ¿no? Lo importante es la metodología, que sepan cómo trabajarlo. Repito, es ubicarse en la carga donde voy a realizar el estudio, en este caso escogí la 1, dibujar las líneas de fuerza, haciéndole caso a los signos de las cargas para saber en la dirección de la fuerza, aplicar la fórmula si ya conozco las direcciones, ¿no? Las distancias. Aplicar fórmula, aquí cayó que no tenía que hacer descomposición en ningún eje porque ya están sobre los ejes las dos fuerzas. De nuevo aplicar fórmula de la resultante y fórmula de la dirección, ¿no? Del ángulo. ¿Es para SA también? Sí, repito, son los tres grupos aquí. Ahorita estoy haciendo el ejercicio para los de la ingeniera Irma, que es este que les mandó. Ahorita voy a pasar a hacer un ejercicio para los LSC y para los LSA. Pero LSA no ha pasado clases, me dicen. Igual es el avance parecido al LSC, ¿ya? No se preocupen tanto. A ver, un poco más rápido, bueno, es que lo voy a hacer porque lo veo conveniente para que sepan cómo trabajar cuando no pasa este caso bonito. Vamos a practicarlo. Igual les sirve al SC, chicos. Esta es fuerza de Coulomb. A los tres grupos les sirve. ¿Ya? Ok, hagamos ahora para el sobre la carga Q3. Ahí voy a tener un pequeño problema, que es que ahora la distancia entre Q3 y Q2 va a ser esta. La fuerza va a tener, a ver, más y menos, se va a traer, va a ir para abajo. Va a haber un ángulo y ahora sí voy a tener que descomponer en los ejes, ¿no? Hagámoslo a modo de práctica. Quiero dibujar nuevamente, así que simplemente voy a hacer esto. Ahora ya no voy a hacer sobre Q1, voy a trabajar sobre Q3, ¿ya? Lo mismo, hago el análisis de las líneas de fuerza. Q3 con Q1 positivo con positivo, este va a haber repulsión hacia arriba. La fuerza que 3 le ejerce a 1. Después, a ver, debe ser segmentado yo creo. La distancia entre Q3 y Q2 va a ser esa línea recta, ¿ok? Y ahora me fijo. Q3 y Q2 tienen cargas opuestas, entonces Q3 se va a sentir atraído por Q2. Y esa va a ser la fuerza que 2 le ejerce a 1. ¿Alguien no puede grabar las clases de casualidad? Me incomoda mucho, ¿verdad? Que se lentea demasiado cuando yo grabo. Para la siguiente clase sería bueno si alguien pudiese grabar en mi lugar y por favor. Bueno, ya tengo la línea de fuerza, simplemente voy a... Ah, por aquí tengo que hacer más cálculos, ¿no? Ahí dice uno que ya está grabando ya. Que él pase y si querés vos deja de grabar. Sí, creo que va a ser lo mejor, porque de verdad que... ¿Me lo pasás, por favor, la grabación para que yo la suba a mi canal? Es Moisés, no sé cuánto es. Disculpe, ¿dónde podemos conseguir después la grabación? Yo se los voy a subir a mi canal. No, saben que la voy a grabar de una vez ya. Ya estoy grabando, ya no quiero. No lo pueden subir al grupo, disculpe. Lo subo al grupo. Yo paso el link ni bien termina de subir. La pasé la anterior clase, por si acaso. Lo voy a volver a pasar de todas formas, ¿ya? Gracias. Ok. ¿Qué pasa aquí, no? Que tengo que hacer más cálculos. Necesito esta distancia de aquí, esta línea roja. ¿Cómo la hallo? Pitágoras, ¿no? Pitágoras, porque yo puedo ver claramente aquí que estos forman dos catetos, estos son 90 grados, y esto sería, yo lo puedo tomar como una hipotenusa. Entonces, para hallar esa distancia, le voy a llamar R simplemente porque es la única distancia que voy a hallar. Va a ser
por Pitágoras, la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Ser 2 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado. Yo voy a trabajar con calculadora, ¿ok? Por cuestión de tiempo y para que no nos tardemos media hora en un ejercicio. Que ya de por sí nos tardamos media hora en un ejercicio. Entonces 2 al cuadrado más 4 al cuadrado es 2 raíz de 5. Bueno. Metros, obviamente. Ya tengo la distancia. Ahora, de paso, me va a servir a mí de una vez igual definir este ángulo de aquí. Porque voy a tener que descomponer esta fuerza en sus componentes X e Y para hacer la sumatoria de fuerza y la resultante. Entonces, de una vez me gustaría conocer este ángulo. ¿Cómo lo hallo? Bueno, por teorema de Tales, que simplemente me dice que si yo tengo una línea, voy a bajar aquí al lado para ver si se entiende mejor. Si yo tengo una línea y es cortada por 2 paralelas, hacer líneas rectas aquí es que no puedo. Ya, 2 líneas paralelas, las que sean, ¿no? Pero que sean paralelas, cortando a esta línea de aquí. Y es por esto que me gustaría hacer una clasecita dedicada a vectores. Este ángulo de acá se repite aquí. Este ángulo de aquí se repite aquí abajo. Este ángulo de aquí arriba es el mismo aquí arriba. Y este ángulo de acá abajo se repite acá abajo. ¿Bien? Yo me aprovecho de eso y digo, si hallo este ángulo de acá, estoy hallando este ángulo de aquí, ¿no? Porque esta línea y esta de aquí son paralelas. ¿Bien? Entonces quiero hallar este ángulo. ¿Cómo lo hallo? Me combina, ya tengo los 3 valores, ¿no? Tengo los 3 lados de este triángulo, pero en vez de estar trabajando con esta raíz, que peor va a ser justamente para los que necesiten hacerlo a mano, mejor trabajarlo con esto de acá. Con estos dos de aquí. ¿Qué me dice? Yo quiero usar el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me permite a mí hacer uso de eso? La tangente, ¿no? Si yo quiero hallar este ángulo de aquí, llamémosle alfa, y yo quiero usar cateto opuesto y cateto adyacente, yo sé que la tangente de un ángulo es su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Es decir, en este caso sería para nosotros, un poco más directo de una vez, la tangente, porque yo estoy usando ahí un ángulo que le llamé alfa, va a ser el opuesto a este ángulo es 2 metros y el adyacente es 4. Tangente 4 es 1/2 y la tangente 1/2, si yo no me equivoco, creo que es 90 grados. Vamos a ver. El arco tangente, diré. De 1/2 es, bueno, no era, nada que ver. La tangente de 1/2 o 2/4, que es lo mismo, es el arco tangente, perdón, tangente a la menos 1 es 26,565. Ese ángulo lo voy a tener aquí y ya lo tengo averiguado para cuando tenga que descomponer. Esto nomás eran las preparaciones, por así decirlo. Aplicamos fórmula. La fuerza que 3 le ejerce a 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga. Mi carga está aquí, la Q3, sobre la que estoy haciendo el estudio. Para este ejercicio cambiémoslo ya. Es decir, que esto sea nano, para que no nos salga algo tan raro como nos salió la anterior vez. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Cuáles son los temas del primer parcial? Ay, señor. Que a final de clase ya, ese tipo de preguntas. Ahorita quiero preguntas respecto a los
ejercicio. Al final de clases les digo. Porque igual varía bastante del grupo al que pertenezca. Okay, esto sería 1 por 10 a la menos 9 coulomb por la carga 3, ¿no? Perdón, esta es la carga 3, la carga 1 es 4 por 10 a la menos 9 sobre, ¿qué distancia separa esos dos? 2 metros al cuadrado, ¿no? Por fórmula. La fuerza que 3 le ejerce a 1 va a ser entonces, yo lo hice por calculadora, 9 exponente a la 9 por 1 exponente a la menos 9 por 4 exponente a la menos 9 dividido 4 dividido 2 al cuadrado. Esto sale 9 por 10 a la menos 9 newtons. Ok, perfecto. Ok. La fuerza que 2 le ejerce a 1. La constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga 3, que vale 1 nanoculombio, 1 por 10 a la menos 9, por la carga 2, que vale 10 por 10 a la menos 9. Todo eso partido entre cuánto? La distancia que separa esas dos cargas, que hemos dicho que era 2 raíz de 5 al cuadrado. Bueno, 9 exponente a la 9, 9 exponente a la 9 por 1 exponente a la menos 9 por 10 exponente a la menos 9 dividido 2 por raíz de 5, todo ello al cuadrado. Esto me sale 4,5 por 10 a la menos 9. He hallado las dos fuerzas azules estas. Ahora, F3,1 está perfecto sobre el eje, no tengo que hacerle ningún tratamiento, pero a F2,1 sí, porque necesito sus coordenadas en X y sus coordenadas en Y para hacer la sumatoria de fuerzas. Creo que puedo hacerlo aquí, porque ya tengo el ángulo. Ahora, de nuevo con este tema de los ángulos. Siempre les voy a recomendar lo mismo, ¿ya? Para que no se chipen, para que no haya ningún problema, busquen un ángulo que nazca en X positivo, gire de forma antihoraria y choque con el vector. ¿Cuál sería ese ángulo en este caso, no? Yo sé que un giro completo son 360 grados, pero no voy a girar completamente, voy a llegar hasta aquí y tengo que recorrer. Es decir, el ángulo que yo voy a usar para mis cálculos, llamémosle beta, va a ser 360, porque debería ser el giro completo menos esto de aquí, ¿no? Alfa. Alfa habíamos dicho que era 26,565. Entonces, 360 menos 26,565. 333,435. Ahora, con este ángulo, ahora sí, aplicando las fórmulas para el eje X el coseno y para el eje Y el seno, me van a salir bien. La otra forma sería que yo me conociese los cuadrantes, este es el cuarto cuadrante, entonces tengo que hacer un cambio en las formulitas, que es aprenderse más fórmulas. Yo prefiero de verdad que siempre haya en ese ángulo, que no es difícil como ven, ¿no? Si fuera un ángulo aquí, yo les diese el ángulo desde aquí, ustedes harían de aquí hasta acá son 270 grados y le quito este ángulo que me dio y ya lo obtengo. Bueno, es mejor que hagan eso porque de esa manera sirve la fórmula que seguramente ya conocen. Entonces, la componente en X del
de 2, 1, ¿no? Va a ser el valor que tiene 2, 1 por el coseno, en este caso ya de beta. ¿Cuánto sería eso? Es 4,5 por 10 a la menos 9 por el coseno de 333,435. Esto va a ser así. 4,5 exponente a la menos 9 por el coseno de ese ángulo que hay. Esto es 4,024. Si es que alguien está haciendo conmigo, me dice si está bien o no. Y aquí haciéndolo un poco más directo, para el eje Y, esto va a ser el valor del vector, 4,5 por 10 a la menos 9, por el seno de 333,435. 4,5 exponente a la menos 9 por el seno de 333,435. Esto me sale menos 2,01 por 10 a la menos 9, ¿ok? Que no me entra más, voy a usar más decimales. Es 2,012. Ya tengo las componentes en X y en Y, y el otro vector, como dije, no hay necesidad de descomponerlo porque todo su valor está sobre Y. Ahora que ya tengo todo sobre el eje X y sobre el eje Y, aplico sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en X? La única que hay en X sería la componente esta de aquí, ¿no? Esta es f de X, f en X de 2, 1, ¿no? Esta de aquí. Me fijo en el gráfico que, el gráfico me dice que tiene que ser positiva. Y mi resultado me da positivo, ¿no? Aquí por 10 a la menos 9. Ah, 4,02 por 10, ok. Entonces, lo escribo. En el eje X es 4,024,9 por 10 a la menos 9. ¿Hay más cosas en X, más vectores? No, ¿no? Lo único que hay es esta componente. Entonces, eso queda como sumatoria de fuerzas en X. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y que tengo. F31. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces, es positivo. Aquí tengo F31, 9 por 10 a la menos 9. ¿Tengo otro vector? Sí, tengo otro vector. La componente en Y de 2, 1, este de aquí. Ahora fíjense en algo. Mi gráfico me dice que tiene que ser negativo porque va hacia abajo. Y mi resultado me dio negativo. Perfecto. Menos 2,012 por 10 a la menos 9. Menos 2,012 por 10 a la menos 9. Todo esto en newtons, ¿ya? Y voy a tener que sumar. Un exponente a la menos 9 menos 2,012 exponente a la menos 9, 6,988 por 10 a la menos 9. La fuerza resultante va a ser Pitágoras, ¿bien? Lo voy a hacer directo nuevamente. La sumatoria de fuerzas en X, 4,0249 por 10 a la menos 9 cuadrado, más 6,988 por 10 a la menos 9 al cuadrado.
Bueno, calculadora. 4.0249 exponente a la menos 9 al cuadrado más 6.988 exponente a la menos 9 cuadrado. Raíz cuadrada de eso, y esto resulta 8,064 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Newtons. El ángulo siempre igual es por fórmula. El ángulo, llamémosle tita, va a ser el arco tangente de la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso es 6. A ver si aparece. 6.988 por 10 a la menos 9 sobre 4.0249 por 10 a la menos 9. El arco tangente de eso. $60. Prácticamente 60, 60,059. Y ahí ya tienen los dos resultados. ¿Okay? ¿Qué haría hacer sobre esta fuerza de aquí? Sobre esta carga de aquí, perdón. Que, bueno, sería más de lo mismo, ¿no? Me ubico en la carga, analizo líneas de fuerza, negativo con positivo, este va a ir para la izquierda. Y sobre esta línea analizo negativo con positivo, este va a ir hacia allá. Entonces tendría estas dos fuerzas, una de ellas ya está sobre X, no tengo que hacerle ningún tratamiento, una vez que la hallo, esta sí, pero puedo hacer el ángulo que ya hallé, ¿no? Si quieren practicar, hallar la componente en esta, igual estaría bueno. Aunque en teoría ya habían practicado. Si se dan cuenta, todo es repetitivo, ¿no? Es la misma metodología siempre. Ubicarme donde voy a hacer el estudio, que es la carga sobre la cual voy a hacer el estudio, definirme un sistema de coordenadas, fijarme si tengo las distancias que necesito, si no las tengo, las hallo. Siempre hay una manera de hallar las distancias. Normalmente es como estoy viendo, como estamos viendo aquí ahora. Si hubiese una carga aquí, por ejemplo, si hubiese una carga aquí, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, no? Si yo quisiese esta distancia de acá, ¿qué tendría que hacer, no? Bueno, igual se forma Pitágoras con estos 3 metros, igual se repiten 3 metros aquí abajo, hasta este punto, y 2 metros arriba, y tengo 3 metros, tengo 2 metros, hallo Pitágoras para esto, y voy a obtener lo que deseo, ¿no? Obtengo esta distancia de aquí, luego para hallar un ángulo, que sería el de aquí, puedo repetir sobre este ángulo de acá, y de nuevo, ¿no? Tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente, hallo ángulo. Si se dan cuenta, es lo mismo casi siempre. Lo único que tienen que hacer, o bueno, lo que tienen que practicar es eso, ¿no? Es poder darse cuenta qué fórmulas usar o cómo calcular las distancias. En realidad lo más complicado que puede haber en este tipo de ejercicios es calcular las distancias, como se dan cuenta. La fórmula es una sola. La fórmula no hay donde se pierdan, ¿no? K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Otro detalle que espero que esté quedando claro es el tema del ángulo. Siempre les voy a recomendar yo, aunque haya un ángulo aquí, o un ángulo así, o un ángulo así, o un ángulo como este, con el ángulo que nazca en X positivo y que muera en el vector. Si es así y el ángulo tienen acá, que nazca aquí y que muera en el vector.
Hasta aquí es 90, le suman lo que tienen que llegar, si esto fuera 30, por ejemplo, 90 más 30, 120, y ese ángulo lo usan para esta fórmula, porque de esa manera las fórmulas les van a salir las correctas. ¿Qué pasa si no lo hacen? Pues que les va a cambiar el signo aquí, y después se van a confundir con el signo. ¿Ya? Todo esto es fuerza de Coulomb. Tenemos tiempo para hacer el del cuadrado, que es un ejercicio clásico de examen. A ver, otro detalle, ¿no? Para los de la ingeniera Irma. Normalmente ustedes no hacen este tipo de ejercicios en los que tienen que hallar con Pitágoras, porque se darán cuenta que hallar Pitágoras, o sea, complica muchísimo el ejercicio. Normalmente son ejercicios como, o sea, si les da así, les pediría sobre esta carga, para que sea así de sencillo. Y al menos ya se tomarán el tiempo a hacer esta Pitágoras, que sería lo más complicado, pero sería solamente uno. Ustedes no suelen hacer ejercicios, o al menos en los exámenes que del anterior año, nunca he visto que la ingeniera haga eso. Siempre es sobre las cargas, ya, sobre las líneas que ando. O por último, como el ejercicio que hicimos antes, que eran las tres sobre una misma línea, y ahí no tienen que hacer Pitágoras ni nada, y pueden sumar directamente todo. ¿Ya? Hacemos el del cuadrado. O de una vez nos vamos a energía potencial. Creo que una vez energía potencial sería lo mejor para no dejarlos desatendidos a los alumnitos de Rosales. Ok. Este tema de todas formas lo van a ver ustedes, chicos de Irma, ¿ya? Que es el tema de energía potencial. Eléctrica, por supuesto. Okay. Y aquí son varias fórmulas, realmente. No es una sola. Porque hay varias maneras de interpretar o de... hay varias fórmulas que me permiten hallar la energía potencial eléctrica. Vamos a hacer un ejercicio y a medida que hacemos el ejercicio voy explicando el tema. ¿Bien? Para empezar, decir que la energía potencial, ¿no?, eléctrica es la energía que adquiere una partícula cuando ésta se ve influida por... Es que es un poco parecido a Coulomb. Es la energía que adquiere una partícula en el espacio, o es la energía que necesita una partícula para moverse de un punto a otro del espacio. ¿Okay? Es decir, vamos a hacer el ejercicio. Lo voy a dictar yo ahorita, porque escribirlo es bastante para escribir esto, y se los voy a pasar el enunciado, si quieren. Si una carga puede moverse del punto A al punto B, ¿okay?, entonces me define dos puntos, un punto A y un punto B, que básicamente esta es igual la definición de energía potencial. Calcular la diferencia de potencial. Si la distancia del punto A y me da una serie de valores, ¿ya? Vamos a ver. Me pide calcular la diferencia de potencial y la energía potencial que requiere. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Hay una carga aquí en el punto A. Bueno, una carga que puede ser positiva o negativa, eso es para este caso irrelevante, es una carga. Y me dice que yo quiero que se mueva de un punto A a un punto B. Por sí sola no se va a mover la carga. ¿Bien? Necesita estar influenciada por, o que se le añada alguna energía. Esa energía la va a obtener de otra carga. ¿Bien? Normalmente es más grande, se señala como Q. Esta carga va a estar irradiando campo eléctrico
que a ver, no voy a entrar al tema, no me voy a explayar en campo eléctrico porque todavía no he entrado a ello. Solamente sepan que es gracias a este campo que va irradiando esta carga que de ahí obtiene la energía para poder moverse. Temas que necesita de otra carga, ¿no? Aquí no estoy analizando la fuerza de Coulomb, la fuerza que le ejercería esta de aquí, no. Estoy analizando la energía que necesita esta partícula para moverse de este punto A a un punto B. Esa energía es la que se denomina como energía potencial eléctrica. ¿Okay? Mira algunos datos del ejercicio. Si la distancia del punto A, de este punto a la carga Q, es de 60 centímetros. Es decir, la distancia, esta distancia de aquí, son 60 centímetros. La distancia del punto B a la carga, del punto B a la carga Q mayúscula, es de 75 centímetros. Ahí arriba. Me da los valores de las cargas. La carga Q mayúscula tiene un valor de 90 microcoulombios. Y la carga pequeña Q tiene un valor de 62 nanocoulombios. Aquí se dejan claro que la de 62 nanocoulombios es mucho más pequeña que la de 90 microcoulombios. Bueno, me pide hallar la diferencia potencial y el trabajo realizado desde el punto A al punto B. Ok, vamos definiendo fórmulas y explicando para qué sirven. Primeramente me pide la diferencia de potencial. No es lo mismo la diferencia de potencial que la energía potencial, ¿ya? Que eso quede claro desde ahorita. No es lo mismo la energía potencial eléctrica que la diferencia potencial eléctrica. ¿Ok? Para empezar hablando de potencial eléctrico, también hay que hablar sobre eso. Por eso les decía que es bastante larguito este tema. Primeramente, ¿qué es el potencial eléctrico? Bueno, el potencial eléctrico es un valor en voltios, ¿ok? Es un valor que tiene una carga, ¿no? Básicamente por el simple hecho de ser una carga eléctrica, ¿no? Es una carga eléctrica, entonces a esa carga le viene asociado un valor de voltaje. Ese valor de voltaje asociado es su potencial eléctrico. Bueno, su potencial eléctrico. Ahora, me pide hallar la diferencia de potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define en esta materia como la letra V mayúscula. Bueno, y se calcula de la siguiente manera. Se tiene que el potencial eléctrico de una partícula está dado por K, ¿bien? Multiplicado la carga dividido entre la distancia al punto donde yo quiero calcular el potencial. Esta carga, por el hecho de ser una carga eléctrica, genera un campo eléctrico, ¿ok? Pero a la vez genera en cada punto del espacio un potencial eléctrico que se define en un valor en voltios. Es decir, en este punto, digamos, va a haber un valor de potencial eléctrico. En este punto va a haber otro valor de potencial eléctrico. En estos dos puntos, debido a esta carga grande, que es la que está generando el campo, hay valores de potencial eléctrico, ¿bien? Entonces puedo hallar yo el potencial eléctrico en A y podría hallar yo el potencial eléctrico en B, ¿no es verdad? Pero el ejercicio que me está pidiendo, el ejercicio me está pidiendo la diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico que se define, la diferencia, ya sabrán ustedes, siempre se define mediante este símbolo, ¿no? Yo puedo hablar de diferencias de distancia, de diferencias de velocidades, de diferencias de tiempo. Ese símbolo representa una diferencia. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos
Bien. Entre los puntos A y B. Podemos hallarlo de dos maneras. La más sencilla y la más rápida es que la diferencia de potencial eléctrico va a ser, bueno, claro, va a ser el potencial final, ¿no? El potencial final menos el potencial inicial. ¿Se acuerdan, no? En física 1 que si hablábamos de una diferencia de tiempo, yo tomaba el tiempo final menos el tiempo inicial. Si hablaba de una diferencia de distancia, yo tomaba la distancia final menos la distancia inicial. Lo mismo aplica aquí. Si yo quiero hablar de una diferencia de potencial eléctrico, tomo el potencial en el punto final, que para mí es el punto B, porque la carga se va a mover de A a B, menos el potencial en A. Ahora, si yo sigo trabajando la fórmula, ¿qué voy a tener? Esto es K, que es una constante, Q, que es la carga que genera, sobre la distancia hasta B, menos K, Q, porque en ambos puntos tienen la misma carga generadora, sobre la distancia A. Y resulta, ¿no?, que entonces yo podría sacar factor común K y Q y dejar adentro 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Y esta de aquí es lo que normalmente ustedes conocen o les ha representado el ingeniero como la fórmula de la diferencia de potencial eléctrico. Todo nace de esta fórmula inicial, que es la fórmula de potencial. Sé que son muchos términos para memorizarse, aprender, si se podrían chipar. Estoy explicando calmado, creo yo, y espero que me estén entendiendo. De todas formas, esto lo vamos a seguir practicando a lo largo del mes, ¿ya? Porque es así. Entonces ya tendrían unas dos nuevas fórmulas que sería bueno que se vayan anotando en el formulario, porque el ingeniero Rosales admite formulario, si yo recuerdo. Che, si bueno tener formulario del primer parcial. Este es el formulario del primer parcial. A ver, yo tengo uno, se los voy a pasar, Por favor. pero de todas formas atiéndanme, ¿no? Y igual no estaría de más que ustedes mismos vayan haciendo su propio formulario. Igual se los voy a pasar yo el que tengo yo, pero no estaría de más, ¿ya? Entonces tienes estas dos nuevas fórmulas. El potencial debido a una carga en un punto del espacio y la diferencia de potencial, ¿ya? Okay. ¿Puedo hallar entonces la diferencia de potencial en mi ejercicio? Sí puedo. La diferencia de potencial va a ser, reemplazando datos, la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga que genera eso, no es la carga pequeña. La carga pequeña no me interesa si está generando potencial o no, me interesa saber qué energía va a tener al moverse. No estamos ahí todavía. Estamos en la carga que está generando todo el movimiento, que es esta de aquí. Igual en los ejercicios y las explicaciones, quizás me salté un poquito ahí, cuando hablamos de este tema y hablamos de potencial eléctrico, energía potencial o diferencia potencial, siempre tenemos un sistema de una carga fija y una carga móvil. La carga fija siempre es la que genera el movimiento y la carga móvil, como su nombre lo indica, es la que se mueve. ¿Okay? Bueno, la carga Q vale 90 por 10 a la menos 6, que es micro, coulombios, por 1 sobre qué distancia hay desde la carga, ¿no? Porque la distancia se mide desde la carga hacia el punto donde estoy analizando. En serio, qué horrible. La carga está. La carga está. Dios, quiero morir. Ya. La distancia desde Q mayúscula hasta el punto B, ¿no? Me la da el ejercicio ya, son 75 centímetros. 75 centímetros
en las fórmulas, recuerden, yo siempre uso, como se están notando, que es así como se hace, las unidades elementales, ¿no? Las básicas. No pongo microcoulomb en la calculadora. Se pone por 10 a la menos 6. Aquí lo mismo. Aquí sería 0.75 metros, ¿no? Menos 1 sobre 0,60 metros. Operando esto, ¿qué nos da? Exponente a la 9 por 90 exponente a la menos 6 dividido 1 sobre 0.75 menos 1 sobre 0.60. Resultado, menos 2.43 por 10 a la 6 2.43, ¿está bien esto? Salía otra cosa antes. A ver. 9 exponente a la 9 por 90 exponente a la menos 6 es 810.000, eso está bien. Por 1 sobre 0.75 menos 1 sobre 0.60. No sé qué me equivoqué anteriormente, perdón. Ya decía algún número. Esto sale menos 270.000, ¿ok? Menos 270.000 voltios. Ahora, ¿de dónde sale el signo negativo? ¿Y qué significa eso? Fíjense que yo estoy haciendo la diferencia de potencial, digamos, de un punto que está lejos de la carga, es decir, estoy tomando como punto final el que está más lejano. Obviamente, a más cerca esté el punto que yo analizo de la carga, más fuerte va a ser el potencial. Si yo hago la diferencia entre que me estoy alejando de este punto, me estoy alejando, es porque estoy perdiendo yo potencial eléctrico. Aquí tengo un nivel de potencial que lo podemos calcular aquí. Pero al moverme acá, voy a perder potencial, el potencial va a bajar. Esa cantidad que baja el potencial de moverse desde aquí hasta aquí, eso es la diferencia de potencial, por eso es negativo. Si yo el análisis lo hiciera diciendo que quiero saber desde B hasta A, por ejemplo, aquí va a cambiar, ¿no? Aquí es A, aquí es B, porque estaba lejos, me acerco a la carga, ¿y qué pasa si me acerco a la carga? Estoy ganando potencial eléctrico. Estoy más cerca, digamos, el potencial va a ser más fuerte. Entonces esto va a salir positivo. ¿Bien? De ahí, eso significa el signo. ¿Bien? En este caso estoy perdiendo potencial. Pero bueno, esa es mi diferencia de potencial. Ok. Ya sé lo que es el potencial eléctrico. Ya sé lo que es la diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Por eso quise hacerlo con ejercicios para que se entienda paso a paso. Me falta saber qué es la energía potencial eléctrica. O bueno, cómo definirla, que es más importante. Ustedes son ingenieros. Bueno, todos somos ingenieros aquí, perdón. Okay. La energía potencial eléctrica se define mediante la letra o se denota con la letra W. ¿Okay? Y se define, una de las formas en la que se define, porque hay varias, pero la que sirve para este ejercicio es menos el valor de la carga por la diferencia de potencial. De aquí la importancia de haber hallado primero la diferencia de potencial. ¿Ok? Es la energía, ¿ok?, que yo necesito para trasladar esta carguita pequeña. Ahora sí estoy con la carguita pequeña desde este punto hasta este punto de acá. ¿Cuánta energía necesito?
Y para empezar, si necesito ganar energía o si necesito perder energía, también sería otra pregunta, ¿no? ¿Yo tendría que ganar energía para moverme hacia acá o tendría que perderla? Vamos a ver. Apliquemos la fórmula. La energía potencial eléctrica va a ser menos el valor de la carga, es 62 nanocoulombios. 62 por 10 a la menos 9 coulombios. Por la diferencia de potencial que hemos hallado que es menos 270.000. Menos con menos me va a dar más. Calculo menos 270.000, si quieren, ¿no? Bueno, una vez el positivo ya saben que está ahí, se podrían ocupar solamente los módulos. 270.000 por 62 exponente a la menos 9. Y a mí me sale 16,74 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidad tiene la energía? Joules. Bien, la unidad de la energía es el julio. Julio o joule. Me dice que si yo quiero, ¿por qué positivo? Me está diciendo que si yo quiero mover mi carga con minúscula desde este punto, hombre, a un punto más lejano, yo tengo que darle energía de alguna manera. De algún punto tengo que hacer que gane energía para hacer que se mueva. Fíjense que tiene relación con el laboratorio, ¿no? Habíamos hablado de que si yo quiero, imagínense que esto es un núcleo atómico y esto es un electrón, podría ser. Y yo quiero hacer que escape, que se salga de su órbita y esté por aquí, o sea un electrón libre, digamos que aquí es libre, yo tengo que dar una energía. ¿Cuánta energía tengo que darle? Esto. ¿Bien? Entonces, otra formulita que se tiene que anotar sería esta. Y esto es básicamente, jóvenes, el tema, bastante resumido, ¿no? Bueno, repito, he intentado explicarlo en un ejercicio para que se entienda, pero básicamente esto es energía potencial. Tienen que saber los tres conceptos y no chiparse, Potencial eléctrico, diferencia de potencial eléctrico, esto es, sé que estaba con mi, y energía potencial eléctrica. ¿Ya? A ver, déjenme revisar si hay algún otro ejercicio sencillito. Bueno, tengo aquí el cuadrado de fuerzas de Coulomb que quizás lo hacemos después. Hagamos otro. Potencial también, ya. Ya. Para ver si han entendido. Y de una vez aquí igual les presento la otra forma de calcular la energía potencial eléctrica. Ok. ¿Qué me dice? Dos cargas se encuentran situadas respectivamente en los puntos 0, 0 y 3, 0 de un sistema de coordenadas en el espacio. Ok. Me habla de un sistema de coordenadas. Bien. Por favor. Bien. Tengo dos cargas situadas en dos puntos. 0, 0, este es el punto origen, 0, 0. Y sobre ese punto tengo una carga
Y una segunda carga situada en el punto 2, 4, 6. Que sea el punto 0,3, ¿no? Tomando una escala de 2. Bien. Si ha pasado un instante de tiempo, Q2 se desplaza a la posición 6,0. Es decir, tenemos Q1, que es esta de aquí, y tenemos Q2. Me dice que pasa un tiempo y resulta que Q2 decidió trasladarse a 2, 4, 6. Al punto 0, 6. Y me pregunta, ¿qué trabajo es realizado por la fuerza eléctrica que actúa sobre Q2? ¿Qué trabajo tuvo que realizar la fuerza eléctrica que actúa sobre Q2 para mover esa carga? ¿Okay? Ya. Aquí ya no hablo de una carga generadora, ¿no? Como tal. Es decir, bueno, no se indica en el ejercicio, simplemente me da dos cargas y me dice que Q2 se movió. ¿Cómo resuelvo yo este ejercicio? Bueno, resulta que además me pregunta sobre el trabajo. Me dice, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica? No me pregunta sobre la energía. Pero resulta, bien, que el trabajo y la energía son básicamente lo mismo. ¿Okay? Se dice que el trabajo, ¿okay? El trabajo es lo mismo que la energía. Esto, a ver. Anteriormente yo había dicho, vamos a hallar aquí el trabajo realizado, ¿no? El trabajo es W. Sí, miren, hasta yo me estoy chipando un poco con los términos. El trabajo se define como W, ¿ya? Trabajo, W, trabajo. Lo voy a anotar aquí incluso. O sea, no. Ahora, y esto es lo que quería explicar ahora. Trabajo y energía son prácticamente lo mismo, ¿ok? Solamente que el trabajo está definido como menos la diferencia de energía potencial. ¿Okay? Este símbolo que estoy marcando yo es la energía potencial eléctrica. U es la energía potencial eléctrica. Este triangulito, recuerden, es la diferencia de energía potencial eléctrica. Es decir, el trabajo se define como menos la diferencia de energía potencial eléctrica. ¿Ya? Creo que incluso voy a tener que colocarlo acá y decir que la energía potencial eléctrica es U, como tal. ¿Ya? U, se define como U. Esto es trabajo. Pero trabajo es menos la diferencia de energía potencial eléctrica. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la energía o cómo calculo yo esta diferencia de energía potencial eléctrica? De la siguiente manera. Menos K por Q1 por Q2 por la diferencia de la posición final que va a tener la carga menos la posición inicial. Ahora de nuevo, la clave aquí es saber ubicarse. Hay una carga que se va a mover, eso está obvio, ¿no? Una de las dos cargas se va a mover. ¿Cuál es la que se mueve? Q2. Entonces, para mí, Q2 es mi carga móvil, porque el propio ejercicio me dice que Q2 es la que se mueve. Q1 entonces va a ser mi carga fija, ¿ya? No me lo indicaba el ejercicio, ni el dibujo estaba como el otro, ¿no? Que
en este ejercicio del dibujo es un poco más ilustrativo, pero no siempre va a ser así. A veces me van a dar dos cargas, me van a dar unos valores y me va a pedir que haya algo. En este caso, el trabajo realizado. Y bueno. Ok, ya definí mi carga fija, definí mi carga móvil, ya sé ubicarlas. Y ya tengo la fórmula esta de aquí, ¿no? Que me permite hallar directamente la diferencia de energía potencial. Porque quiero el trabajo. Bueno, me repito mucho, pero que se les quede grabado, ¿no? El problema es que después les piden trabajo o les piden diferencia de energía potencial y no saben qué hacer cuando ambas son los mismos, solamente que he cambiado el signo. ¿Okay? Esto sería ¿qué cosa? Para empezar necesito las distancias, ¿no? Me han dado puntos, no distancias. Ahora, si recuerdan cálculo, es bastante obvio, ¿no? Que la distancia que hay desde aquí hasta acá son 3 metros. Y la distancia que hay desde aquí hasta acá son 6 metros. No, creo, ¿no? Es decir, podríamos hacer la fórmula para definir distancias, ¿no? Ya saben que esa fórmula tiene que ver con, de nuevo, Pitágoras, ¿no? Sería, como tengo aquí 0,3, y yo quiero saber la distancia, sería la raíz cuadrada de la componente en X más la raíz de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y. ¿Pero para qué? No, es obvio que de aquí a aquí hay 3 valores, 3 metros, y desde aquí hasta acá hay 6 metros. Al menos creo yo que se nota. Sería entonces 9 por 10 a la 9 por las cargas 1 y la carga 2, la carga móvil y la carga fija, que ya las definí, pero bueno, no he dado valor a las cargas, ¿no? Carga 1, el ejercicio me dice que vale 10 microcoulombios, y la carga 2, que vale 5 microcoulombios. ¿Okay? Bueno, colocándolo aquí sería 10 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6, 1 sobre la distancia final. ¿Dónde va a terminar la carga móvil? Va a acabar aquí. ¿Qué distancia hay desde el origen hasta ese punto? Hay 6. 1 sobre 6 menos, ¿dónde empezó la carga? ¿En qué punto empezó la carga? Empezó en 0,3. La distancia hasta allá son 3. Y esto es calcular, ¿no? Básicamente, con calculadora. A ver la redundancia nuevamente. 9 exponente a la 9 por 10 exponente a la menos 6 por 5 exponente a la menos 6. Un poco paso a paso. Ese cálculo ahorita me da 9 veinteavos. Y esta resta, que es un sexto menos un tercio, sale menos un sexto. Menos por menos más. Entonces esto por esto sale 3 cuarentavos. Sí, 3 cuarentavos. Y esto, pues, numéricamente es 75 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Qué unidad tiene? Julio. Tanto la energía como el trabajo es julio. Al fin y al cabo, el trabajo no es más que una energía que yo estaría perdiendo, ¿no? El trabajo es la energía que yo requiero para
una acción. Para mover una caja, yo estoy gastando energía de mi cuerpo para mover la caja. De ahí también viene un poco esto de acá. Bueno, que de nuevo, fórmula para que se anoten. Van a haber ejercicios en los que algunos ejercicios son un poco confusos porque te dan el valor de la diferencia de energía potencial eléctrica y te va a pedir hallar, por ejemplo, la diferencia potencial, pero no te va a dar o sea, te va a dar carga, te va a dar esta diferencia de energía potencial eléctrica y te va a pedir que halles trabajo dirá, potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico. Y algunos se estresan porque dicen, no, a ver, esto es diferencial de U, la fórmula necesita la W, yo no pillo W por ningún lado, ¿qué voy a hacer? Es lo mismo. Bueno, si no cambia, obviamente, pero básicamente es lo mismo. ¿Ya? Es ese tipo de complicaciones que les podría poner el ingeniero en los ejercicios. Una pregunta. ¿Sí? En este caso, o sea, aquí se puede identificar fácilmente la distancia, ¿no? 3, 6, pero ¿qué pasaría si por ejemplo, tenemos puntos en 2, 3, 5, 6? ¿Cómo hallaríamos la distancia en esos casos? Perfecto. Digamos que el punto al que se va a mover no es 0,6, sino que es el de acá. Te da pero el valor del punto, que seguramente te lo va a dar. Esto va a ser, no sé, pongamos un valor no tan raro. Digamos que es 8, 4. 8 en X, 4 en Y. Yo necesito, pero esa distancia, ¿no? Yo tengo la distancia origen, o sea, la distancia en la que inicia, necesito saber la distancia en la que acaba. ¿Cómo hallo yo esta distancia? Pues aplicando bueno, entre comillas, la fórmula de distancia, que básicamente es Pitágoras. Es decir, yo fíjense, hasta aquí es 8, según mis coordenadas, y hasta arriba es 4. Y formo un triángulo rectángulo en el que yo podría hallar la hipotenusa usando Pitágoras, ¿no? Digamos, sería la distancia esa, la distancia final del punto, tomando el punto azul como distancia final, sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Eso cuánto es? 60, creo que es 100. 64 más, no, 16 es 80, raíz de 80. 4 quintos. Y esta distancia es la que usaría en mi cálculo, ¿no? Como distancia final. Y así con cualquier punto que me dé en el espacio, yo puedo. ¿Qué pasa si me da acá? Alguien me diría, ¿no? ¿Aquí será negativa la distancia? No. Fíjense que la fórmula, por más que yo le meta adentro valores negativos, me va a devolver un valor positivo. Porque la distancia como tal no tiene valores negativos. Yo me puedo mover 5 metros hacia el noroeste o me muevo 6 metros hacia el sureste. No digo yo me estoy moviendo menos 5 metros al sureste. Las distancias no tienen, digamos, un signo. El signo me indicaría, si yo defino que para acá avanzo y para acá retrocedo, el signo me diría que si yo me avancé 5 metros, que avancé, y si te digo que me avancé menos 5 metros, que retrocedí, pero eso depende del ejercicio y el contexto en el que esté el ejercicio. En un principio las distancias no tienen signo. Entonces sería de esta forma hallar la distancia. Que es, para el que se acuerde, la fórmula de distancia entre dos puntos, me decía en coordenadas, ¿no? Era punto final menos punto inicial. Pero aquí no tendría mucho sentido porque 8 menos 0, 8. 4 menos 0, 4. Me da el mismo punto. Entonces, yo prefiero enseñarlo como Pitágoras directamente. Donde serviría, si es esta formulita de distancia entre dos puntos, sería, por ejemplo, si yo quisiera la distancia de aquí hasta acá.
ahí sí tendría que primero hallar, digamos, hacer distancia final menos distancia inicial, 8 menos 0,8, 4 menos 3, 1, y con ese nuevo punto aplicar Pitágoras y entonces estaría hallando esta distancia. ¿Qué es la primera W y la segunda W? Son las mismas. Culpa mía por chiparlos un poco. Esto es trabajo. La W me indica trabajo. Lo que pasa, repito, es que trabajo y energía potencial eléctrica y diferencia de energía potencial eléctrica son lo mismo. Aquí el ejercicio me pedía el trabajo que tiene que realizar la carga para moverse. Ok, trabajo. Aquí también me pedía trabajo, pero yo no tenía la forma de hallar potencial eléctrico aquí. O bueno, se podría hallar esto mediante potencial eléctrico, pero iba a ser más largo. Más sencillo sería hallar la diferencia de energía potencial eléctrica para hallar el trabajo mediante esta fórmula de aquí. Si se dan cuenta, la fórmula de esto es lo que está entre corchetes. Porque trabajo es lo mismo que eso, pero con el signo cambiado. A ver, para que no se chipen, digamos. Si quieren la fórmula de la diferencia de energía potencial cuando yo tengo dos cargas, como es el caso de aquí, es K por Q1 por Q2 por la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. ¿Okay? O sea, W es trabajo. En todos los casos es trabajo. Nomás quiero dejar en claro o que intenten acordarse que trabajo y diferencia de energía potencial eléctrica son lo mismo. Bueno, lo mismo con el signo cambiado. Esto es importante, esta relación es importante que la memoricen. Repito, a algún ejercicio les va a dar este valor y les va a pedir hallar esto. Ustedes van a venir a esta fórmula, van a ver W y van a decir, bueno, no tengo forma de hallar W. Mentira, si te está dando esto el ejercicio, ya sabes W. Eso es lo que me gustaría que entiendan. De todas formas, están empezando el tema este. Hay muchos más ejercicios donde espero que vaya quedando claro a medida que se avanza. Ya pasó la hora y media. Me imagino que habrán terminado de almorzar o recién van a ir. Quería hablar con ustedes. A ver, voy a terminar la grabación para empezar.